Cuando el humil granjero quiso encontrar una compañera para su caballo y así continuar su linaje, fue humillado y agredido por un soldado. Pero el que ocurrió después dejó a todo sorprendido. El sol de la tarde doraba los campos de trigo en San Miguel, una pequeña propiedad rural en la Safura de Córdoba. Don Ernesto Rodríguez, con su mano calosa y su rostro marcado por décadas de arduo trabajo, acariciaba el cuello de su caballo, Lusro. Lusro no era solo un animal, era un compañero, un amigo, un fragmento vivo de su propia historia. Un andaluz de pura sangre, con un pelage castano oscuro y brillante que parecía contar historia silenciosa a través de su ojos profundo e inteligente. ¿Qué sera de ti, amigo mío? Murmuró Ernesto, sintiendo el peso de sus 72 años. Necesitamos encontrar una llega digna para que tu linaje continue. El caballo relinchó suavemente, como si comprendiera cada palabra. Ernesto sabía que Lusro era especial. No era solo un caballo de granja, sino un regalo de su mejor amigo, Carlos, cuando el animal onera un potro. Junto había enfrentado sequía, cosecha escasa, momento de alegría y tristeza. Ernesto miró al horizonte. Sabía de una hacienda en las cercanías, propiedad de don Ricardo Montero, un hombre rico conocido por su excepcional caballo de pura sangre. Si alguien podía ayudar a continuar el linaje de Lusro, era él. Manana iremos allí, compañero, dijo Ernesto acariciando al caballo. Encontraremos a tu pareja. Lusro inclinó la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Algo en él parecía cargar una mezcla de esperanza y presentimiento. Una energía diferente flotaba sobre la pequeña granja, como si el destino estuviera a punto de desplegar una historia que poco podían imaginar. A la mañana siguiente, el sol encontró a don Ernesto vestido con su mejor camisa y un sombrero de paja desgastado por el tiempo, cabalgando junto a Lusro por el camino de tierra que conducía a la hacienda Montero. La propiedad de don Ricardo era un espectáculo de riqueza y poder. Área de tierra verde esmeralda se extendió hasta donde alcanzaba la vista. Cerca blanca impecable delimitaban los potreros y una imponente casona dominaba el centro del pesage. Al acercarse, Ernesto sintió a Lusro tenso a su lado. El caballo parecía presentir algo. Un joven capataz lo interceptó antes de que pudiera llegar a la entrada principal. ¿Qué desea, señor? Preguntó, mirando con desconfianza al anciano y a su caballo. Quisiera hablar con don Ricardo Montero, respondió Ernesto desmontando con dificultad. El capataz miró sorprendido a aquel hombre, pero Onasi decidió informar al patrón sobre su presencia. Minuto después, Ernesto estaba frente a la Sandado Rico. Don Ricardo, un hombre corpulento de 50 años, vestido con ropa cara, observaba a Ernesto con una mirada de desprecio mal disimulado. Bien, dijo Ricardo cruzando los brazos. ¿Cuál es el motivo de su visita? Ernesto respiró hondo. Sabía que ese momento definiría el futuro de Lusro. He venido a solicitar que una de su llega pueda cruzarse con mi caballo, don Ricardo. Lusro es un andaluz de pura sangre, un linaje raro y noble. Sería un honor para su hacienda formar parte de esta genealogía. Ricardo arqueó una ceja. Su sonrisa era más un gesto de desdén. Continue, dijo, gesticulando para que Ernesto prosiguiera. El anciano entonces comenzó a contar la historia de Lusro, cada palabra cargada de emoción y respeto. No sabía que aquella narración sería el primer paso hacia algo que jamás podría imaginar. Lusro, afura, observaba la escena. Algo en él no estaba bien. La risa de don Ricardo cortó el air como un látigo, resonando por los amplios salón de la hacienda. Sus ojos recorrieron a Ernesto con un desprecio tan palpable que casi se podía tocar. Un caballo viejo lleno de garrapata, se burló su voz cargada de burla. ¿Te atreves a proponer que uno de mi pura sangre de linaje se mezcle con esa reliquia andante? Ernesto sintió su rostro envejecido arder de humillación, pero mantuvo la dignidad,
sosteniendo confirmeza su sombrero entre las manos. Sonor, Lusro tiene un linaje histórico. Fut un regalo de mi amigo Carlos, un criador respetado. Basta, Ricardo el lo interrumpió, golpeando la mesa con la mano. No quiero escuchar historia de un campesino cualquiera. Tu caballo no sirve ni para cargar aga, mucho menos para reproducción. Afura. Como si presentira el insulto, Lusro relinchó, un sonido bajo, quasi un grunido de protesta, que hizo que los empleados de la hacienda miraran por la ventana. Ricardo se acercó a Ernesto, su aliento de whisky caro comando el rostro del anciano. Sabelo que pasa con gente como tu, susurró cerca de su ado. Se quedó en su lugar, pobre, insignificante. La humillación estaba completa y Lusro, afura, observaba. Su ojos ya no eran los de un caballo manso. Don Ricardo avanzó, su cuerpo imponente proyectando una sombra sobre Ernesto. Los empleados de la hacienda comenzaron a acercarse, formando un círculo silencioso que observaba la escena con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Mira a tu alrededor, viejo, Ricardo gritó, abriendo los brazos en un gesto dramático. Cada metro cuadrado aquí representa mi poder. Mira mi pura sangre, importado de España con certificado de linaje que valen más que toda tu vida. Ernesto permanecía en silencio, pero sus ojos brillaban con una dignidad que Ricardo intentaba destruir. Tu caballo amando, continuó el hacendado, señalándolo con desprecio. Debe ser una broma. Mi llega son premiada en exposiciones internacionales. Tienen sangre real en su vena. Y te atreve a proponer un cruce con ese animal desechable. Uno de los capataz rió. Otro soltó una exclamación de desprecio. Mendigo, rugió Ricardo. ¿Cree que puede llegar aquí con tu viejo caballo lleno de garrapata y pedir algo para mi animal de élite? Debe estar loco. Gente como tu no es más que un gusano, un parasito que no merece ni respirar el mismo air que yo. Las palabras eran puro veneno. Cada sílaba era un golpe calculado para destruir no solo a Ernesto, sino toda su dignidad. Sabelo que hacemos con mendigo como tu, Ricardo susurró, acercándose peligrosamente. Los echamos, los humillamos, les mostramos su lugar. Lusro, afura, observaba. Su musculo estaba tenso. Su ojos, ant manso, ahora brillaban con una intensidad que nadie había visto antes. Ernesto sentía cada palabra de Ricardo, como un punal. Las miradas de los capataz eran cuchillas invisibles que elo atravesaban, desgarrando el último vestigio de su autoestima. Por favor, Sonor, murmuró Ernesto, su voz temblorosa. No era mi intención ofender. Una carcajada colectiva estaló. Los capataz se miraron entre sí, comparciendo el placer morbido de humillar a un hombre mayor. Miran esto, exclamó uno de los hombres. Un joven de musculo definido. El viejito está suplicando. Ricardo se acercó, su aliento a whisky quemando el rostro de Ernesto. ¿Cree que puede pisar este lugar? Un gusano sin tierra, sin valor. Ni animal ni siquiera respiran el mismo air que los tuyos. Uno de los capataz tomó un balde de agua sucia cercano y lo arrojó sobre Ernesto, empapándolo y humillándolo. Las risas resonaron en el patio. Largad de aquí, gritó Ricardo. Y levate esa carona de caballo contigo, dijo, arrojando el whisky que bebía en el rostro del anciano. Ernesto, tembloroso, intentaba reunir dignidad, pero cada célula de su cuerpo gritaba de vergüenza. Mojado, humillado, pero con un brillo de dignidad en los ojos, Ernesto dio un paso al frente. Su voz, en tremula, ganó una resonancia que hizo dudar incluso a Ricardo. Usted no conocen a Lusro, dijo, limpiando el agua de su rostro con una mano temblorosa. No saben la historia de este animal. Un silencio tenso se apoderó del patio.
Los capatas intercambiaron mirada, curioso por escuchar lo que el viejo diría. Carlos Jiménez, mi mejor amigo, me regaló a lustro cuando el caballo tenía solo 3 meses. Un potro fragile, pero con una fuerza en los ojos que prometía grandeza, comenzó Ernesto, suvos suavizandos como si se sumergiera en recuerdo. Había perdido a mi esposa ese ano. La hacienda estaba al bord de la ruina. Lustro fut mi compañero en los momentos más difíciles. Cuando la sequía devastó nuestra región, et elle me ayudó a transportar a arar la tierra, a sobrevivir. Ricardo franció el seno, pero no interrumpió. En 1987, durant una inundación terrible, Lustro me salvó. El aga se había levado todo. Et elle me cargó kilómetros, me mantuvo con vida cuando todo parecía perdido. No es solo un caballo, et mi hermano, mi hijo, mi único compañero. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro arrugado de Ernesto, no de humillación, sino de profunda emoción. Lustro no es solo un caballo, dijo mirando directamente a los ojos de Ricardo. Es la prueba viviente de que la nobleza no está en la sangre, sino en el corazón. Afura, Lustro relinchó, un sonido que parecía una confirmación, un testimonio silencioso de la historia de amor y lealtad. Ricardo, por primera vez, permaneció en silencio. Un silencio cargado de algo que se acercaba peligrosamente a un respeto renuante. El silencio que siguió a la historia de Ernesto fut breve, un segundo de respiro de la tormenta. Basta, rugió Ricardo, su rostro contorsionandos de ira. Las historias sentimentales no me importan. En un movimiento repentino y violento, el hacendado agarró a Ernesto por el cuello de su camisa. Su ojos eran dos fragmentos de odio puro. Cree que puede conmoverme con tu historia patética, gritó Ricardo, sacudiendo al anciano como si fuera un muñeco. Antes de que Ernesto pudiera reaccionar, Ricardo lo empujó con toda su fuerza. El anciano salió de espalda, golpeando la cabeza contra el suelo de grava con un sonido seco y horrible. Los capatas observaban paralizados. Algunos incluso retrocedieron ante la brutalidad. Ricardo no se conformó con derribarlo. Comenzó a patear a Ernesto con una furia desenfrenada. Cada golpe estaba cargado de desprecio, de odio, de una crueldad que iba más allá de la comprensión. Humano, apprendre tu lugar, gritaba Ricardo con cada patada. Gusano mendigó. Ernesto intentaba protegerse, su brazo envejecido temblando al tratar de cubrir su rostro y su cuerpo de los golpes brutal. Afura, Lustro observaba, y algo dentro de él comenzaba a cambiar. Una energía antiga, primitiva, de protección y venganza, empezaba a despertar. Los ojos del caballo, ant manso, ahora brillaban con una intensidad que asustaría a cualquiera. La violencia continuaba y el destino preparaba su propia justicia. El mundo pareció congelarse en ese instante. Ernesto, quedó y ensangrentado, apenas podía respirar. Ricardo continuaba su ataque, sus zapatos carroes manchandos de sangre y polvo. Fut entonces cuando Lustro se movió. Primero un relincho, no un sonido de caballo común, sino un grito que parecía cargar siglo de rabia ancestral. Los capatas se giraron instintivamente. El caballo andalusiano era el mismo animal manso. Su músculo, entrelajado, estaba tenso como el acero. Su ojos, sereno, ahora brillaban con una intensidad salvaje, primitiva. Un paso. Luego otro. Ricardo no se había dado cuenta. Seguía golpeando a Ernesto, consumido por su propia furia. Lustro avanzó. Su casco tocaba el suelo como un tambor de guerra. Cada movimiento era calculado, preciso. La energía a su alrededor había cambiado por completo. No era solo un caballo defendiendo a su dueño, era un guerrero protegiendo a su hermano. Y entonces atacó. El mundo pareció detenerse por un instant.
Lusro littéralement de volo sobre Ricardo. No era un attaque de Caballo, sino una embestida de pura furia controlada. Su casco, usado para arar la tierra y cargar peso, ahora eran arma mortal. El primer impacto fut contra el pecho de Ricardo, un golpe preciso que lo lanzó vario metro, arrancando grito de terror de los capatas. El asandado, adinrado, apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. Dio mio, gritó uno de los hombres. El Caballo enloqueció, pero no era locura, era protección, era amor, era venganza. Lusro no se detuvo. Cada movimiento era calculado, cada embestida una declaración de lealtad. Su casco golpeaban a Ricardo con una precisión quirúrgica, como si conociera exactamente cada punto vulnerable del cuerpo del agresor. Ricardo intentaba protegerse, gritando por ayuda, pero nadie se movía. Todo estaba paralizado ante aquella escena surrealista, un Caballo defendiendo a su dueño con una brutalidad casi humana. Ernesto, ensangrentado en el suelo, observaba. La grimace mezclaba con la sangre en su rostro. El silencio que siguió era ensordecedor. Ricardo yacía en el suelo, su cuerpo costoso e impecable, ahora cubierto de polvo y sangre. Su ojos, emplenos de arrogancia, solo mostraban terror y humillación. Lusro permanecía en posición de defensa, su musculo intenso, protegiendo a Ernesto como un gardien ancestral. Los capatas, en burlón, ahora observaban la escena con una mezcla de respeto y miedo. Haga, murmuró Ernesto. Por favor, haga para mi amigo. Irónicamente, fut el propio Ricardo quien ordenó con voz temblorosa, traigan haga para el hombre y el Caballo. En ese momento, todo comprendieron algo profundo. La verdadera nobleza no estaba en los títulos, en la riqueza o en la sangre. Estaba en la lealtad, en el amor incondicional. Lusro se acercó a Ernesto, lamiendo con suavidad su rostro herido, un gesto simple que decía más que mil palabras. No era solo un Caballo defendiendo a su dueño, era un hermano protegiendo a su familia. Los capatas ayudaron a Ricardo a levantarse. Tropezaba con el orgullo herido más que el cuerpo. Con un pañuelo de seda limpió la sangre de su rostro, su ojos fijó en Lusro. Nunca había visto algo así, murmuró casi para sí mismo. Ernesto, en el suelo, observaba con cautela. Lusro permanecía cerca, atento a cualquier movimiento. Ricardo se sentó en un banco cercano, su cuerpo dolorido. Por un momento, el cruel asandado parecía transformarse en otro hombre. Sus ojos adquirieron una profundidad que antes no tenían. No lo saben, comenzó con voz ronca. Ni se lo imaginan. Los capatas se acercaron curioso. Ernesto permanecía inmóvil, esperando. Yo fui como tú, dijo Ricardo mirando a Ernesto. Un pobre campesino. Mi único amigo era Trueno, un Caballo mestizo al que crié con todo mi amor. Su voz tembló al recordar. Tenía 16 años. Mi padre había muerto, dejando solo una pequeña propiedad. Trueno era todo lo que me quedaba. Trabajábamos junto, éramos uno solo. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Un hacendado rico de la région, don Hernández, pasó con su Caballo de raza, vio a Trueno y se rió. Dijo que mi Caballo no merecía existir. Esa noche volvió con su ombre. De lendemain, mataron a Trueno. Silencio. Ese día juré que sería como don Hernández, que tendría poder, que nadie volvería a humillarme. Pero ese Caballo Lusro, me recordó a Trueno. Lusro relinchó suavemente como si comprendiera. Este animal, dijo Ricardo señalando al Caballo, me mostró que olvidé quien fui. Tien mi respeto, pero toma tu cosa y por favor vete de aquí. El sol comenzaba a ponerse cuando Ernesto, con movimiento lento y doloroso, montó a Lusro. Su herida ardía,
Pero sui spiritus egia intacto. Ricardo no se movió. Observó en silencio como el anciano y el caballo se preparaban para partir. Vu si ello necesita, dijo Ricardo inesperadamente. Su palabras sonaron como un susurro, casi una disculpa. Ernesto solo asintió con la cabeza. No había necesidad de más palabra. Lusro caminó despacio, protegiendo a su dueno. Cada paso era una declaración silenciosa, no de victoria, sino de dignidad. El polvo del camino los envolvió. La hacienda Montero quedaba atrás. Pero algo había cambiado para siempre. Ni Ernesto, ni Lusro, ni Ricardo serían los mismos después de ese día. Cuando el anciano se fut, los capataz se volvieron hacia su patrón, preocupado. Patron, ¿qué pasó aquí? Ricardo respiró hondo. Los capataz permanecían en silencio. Nunca ante lo habían visto tan vulnerable. Tenía 15 años, comenzó, su ojos perdido en recuerdo lejano. Mi familia era de campesino pobre en la región de Córdoba. Mi padre luchaba por mantener nuestra pequeña propiedad y trueno era nuestra única esperanza. Su dedo temblaron levemente al recordar. Trueno no era un caballo de raza, era un mestizo fuerte, trabajador, pero para mí era más que un animal. Era mi mejor amigo, mi hermano. Junto arabamos la tierra, transportábamos aga ancien pot de sequía. Me entendia como nadie. La voz de Ricardo se quebraba cada vez más. Don Hernández era el hacendado más poderoso de la región, un hombre cruel que veía a los pobres como insectos. En una feria de ganado se burló de Trueno. Dijo que un caballo mestizo no valía nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del hacendado. En una noche de luna llena, Hernández volvió con su matón. Justo delante de mí, ejecutaron a Trueno, un disparo certero. Mi amigo salió sobre la tierra que tanto amabamos cultivar. Mi padre intentó defenderlo y fut brutalmente golpeado. Hizo una pausa, limpiando el rostro. En ese momento juré que alguien dia tendría poder, que nadie volvería a humillarme. Compré tierra, caballo de raza, construí esta hacienda, pero en el proceso me convertí exactamente en el que era Hernández. Miro a Lusro, que ello observaba con su ojos profundo. Este caballo me recordó quien fui, quien pude haber sido. El silencio era absoluto. El dolor de Ricardo por fin había encontrado voz.